Desde la infancia, a Rafael se le enseñó a examinar cuidadosamente todo lo que se le presentaba como verdad. Hijo de padres cristianos devotos, creció escuchando sermones y estudiando las Escrituras, siempre animado a buscar el discernimiento. Pero no fue hasta la universidad cuando se dio cuenta de lo esencial que sería este consejo. Un día, al entrar en una discusión teológica con colegas, descubrió que muchas doctrinas, aunque decían seguir la fe cristiana, presentaban interpretaciones que diferían significativamente de la Biblia. Entre estas creencias, dos llamaron su atención: la ciencia cristiana y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Curioso e inquieto, decidió investigar en profundidad para comprender si estas doctrinas se ajustaban realmente a la palabra de Dios o si contenían peligrosas distorsiones. La primera que analizó fue la ciencia cristiana, que afirmaba que el mundo material era una ilusión y que solo existía la realidad espiritual. A Rafael, esta idea le pareció inmediatamente problemática. Recordaba claramente las palabras del primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. ¿Cómo podía ser la materia una ilusión si Dios la había creado? Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que esta creencia negaba los fundamentos esenciales del cristianismo. Lo que más le preocupaba era la visión de la ciencia cristiana sobre la salud. Sus seguidores creían que las enfermedades eran solo ilusiones de la mente y que la curación procedía exclusivamente de la comprensión espiritual. Esto significaba rechazar la medicina, ignorando el hecho de que Dios puede actuar tanto por medios sobrenaturales como naturales. Rafael encontró informes de personas que habían perdido a miembros de su familia por rechazar el tratamiento médico, lo que reforzó su advertencia sobre los peligros de esta doctrina. A medida que Rafael profundizaba en las doctrinas de la ciencia cristiana, se encontró con algo aún más preocupante: la negación del pecado y de la necesidad del sacrificio de Cristo. Para esta creencia, el pecado no era una transgresión real contra Dios, sino solo un error de percepción, algo que podía corregirse con un cambio de conciencia. Rafael se preguntó: si el pecado fuera solo una ilusión, ¿por qué habría venido Jesús al mundo y muerto en la cruz? La Biblia era clara. Por tanto, habiendo entrado el pecado en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, Romanos 5:12, si el pecado no existiera, la redención carecería por completo de sentido. Encontró testimonios de exmiembros que, al abrazar este punto de vista, empezaron a relativizar sus actitudes, ignorando los mandamientos bíblicos con el argumento de que el mal era solo una ilusión. El resultado: muchas vidas moralmente destruidas, mientras los líderes de esta doctrina seguían propagando sus ideas sin ningún sentido de la responsabilidad. Otra cuestión que hizo saltar las alarmas en su mente fue el hecho de que los seguidores de la ciencia cristiana no consideraban la Biblia suficiente para conocer la verdad. En cambio, concedían gran autoridad al libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, escrito por Mary Baker Eddy, la fundadora del movimiento. A Rafael, esto le pareció un intento de reescribir las Escrituras. Después de todo, si la Biblia era realmente la palabra de Dios, ¿por qué iba a necesitar una clave externa para ser entendida? Recordó las palabras de Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Además, la ciencia cristiana negaba la divinidad de Cristo, tratándolo solo como un maestro iluminado, y rechazaba su resurrección física. Llegados a este punto, Rafael estaba seguro de que esta doctrina no se ajustaba a la auténtica fe cristiana. Decidió entonces poner fin a su investigación sobre la ciencia cristiana y dirigió su atención a otro ámbito que también suscitaba debates teológicos: la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió en el siglo XIX en el seno del movimiento millerita y desde entonces ha atraído a millones de seguidores en todo el mundo. A diferencia de la ciencia cristiana, los adventistas parecían estar más cerca de las doctrinas tradicionales del cristianismo, haciendo hincapié en el cumplimiento de los mandamientos y la proximidad de la segunda venida de Cristo. Sin embargo,
Rafael se dio cuenta de que algunas de las creencias del adventismo eran ampliamente cuestionadas por los estudiosos de la Biblia. Lo primero que le llamó la atención fue la importancia atribuida a Ellen G. White, considerada por los adventistas una profetisa cuyos escritos son fundamentales para comprender las Escrituras. Aunque Ellen escribió cientos de páginas sobre fe y moral, Rafael se preguntó, ¿podía un movimiento ser realmente bíblico si sus seguidores consideraban los escritos de una persona como esenciales para interpretar la palabra de Dios? La Biblia afirmaba que bastaba con enseñar, reprender e instruir en la justicia. 2 Timoteo 3, 16, 17. Si ese era el caso, ¿por qué necesitaban los adventistas una guía adicional? Otro punto que intrigaba a Rafael era la doctrina del juicio investigador, un concepto enseñado por los adventistas según el cual, desde 1844, Cristo ha estado revisando los pecados de los creyentes para determinar quién se salvará. Esta enseñanza se basaba en Daniel 8:14, pero no era ampliamente aceptada fuera del adventismo. Rafael reflexionó sobre el hecho de que la Biblia enseñaba algo diferente. La salvación estaba garantizada en el momento en que una persona ponía su fe en Cristo, como se afirma en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Además, el libro de Hebreos dejaba claro que después de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27, sin ninguna mención a un proceso investigador previo. Para Rafael, esta doctrina parecía crear incertidumbre sobre la salvación, llevando a los creyentes a preocuparse constantemente sobre si habían sido aceptados por Dios, en lugar de descansar en la certeza de la gracia de Cristo. Cuanto más analizaba, más se daba cuenta de que la fe cristiana enseñaba la seguridad en la salvación, mientras que el adventismo parecía introducir un elemento de duda que no estaba presente en el Evangelio original. La cuestión del sábado fue otro punto que hizo reflexionar a Rafael. Los adventistas creen que guardar el sábado es un signo de fidelidad a Dios y que el mandamiento de descansar en ese día específico debe seguir siendo cumplido por los cristianos. Para apoyar esta creencia, citan Éxodo 20:8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sin embargo, al estudiar el Nuevo Testamento, Rafael se dio cuenta de que los primeros cristianos no estaban obligados a seguir la ley mosaica del mismo modo que los judíos. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 2:16-17, por tanto, que nadie os juzgue por vuestro modo de comer o de beber, ni por las fiestas, ni por la luna nueva, ni por los sábados, que son sombra de lo que ha de venir. Además, Hechos 27 menciona que los cristianos se reunían el primer día de la semana, el domingo, para partir el pan y escuchar la predicación. Esto indicaba que el culto no se limitaba a un solo día. Rafael se preguntaba, ¿era correcto decir que la salvación o la fidelidad a Dios dependían de guardar un día concreto? Jesús dijo que Él mismo era Señor del sábado, Marcos 2:28, y el mío entonces. Verdadero descanso prometido por Dios estaba en Cristo, no en un día de la semana. Además de la cuestión del sábado, otro aspecto que le llamó la atención fue el énfasis adventista en las normas dietéticas. Muchos adventistas evitan el cerdo y otros alimentos considerados impuros basándose en el Levítico 11. Aunque la moderación en la comida es algo bueno, Rafael se dio cuenta de que este énfasis podía conducir al legalismo, desviando la atención del verdadero propósito de la fe cristiana. En el 1900 Nuevo Testamento, Pablo escribió claramente que ningún alimento es impuro en sí mismo, Romanos 14:14, y que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14:17. Aunque la decisión personal de seguir una dieta específica era válida, convertir esto en un requisito espiritual podía llevar a la idea errónea de que la santidad depende de reglas externas. Rafael vio testimonios de adventistas que, con el tiempo, empezaron a medir su espiritualidad por su dieta y la observancia del sábado, en lugar de por su relación con Cristo. Esto le hizo preguntarse, ¿estaban estas doctrinas acercando a la gente a Dios?
o haciendo que se centraran en detalles secundarios, desviándose de la esencia del Evangelio? De todas las doctrinas adventistas, una de las que más perturbaba a Rafael era la idea de que la observancia del domingo podía estar relacionada con la marca de la bestia mencionada en el Apocalipsis. Algunos adventistas creen que, en el Miño-Centoño futuro, quienes adoren a Dios en domingo estarán aceptando, sin saberlo, la marca de la bestia. Esta interpretación se basa en la convicción de que el cambio del sábado al domingo fue un cambio impuesto por la Iglesia Católica a lo largo de la historia, y que finalmente habrá una imposición mundial para que todos guarden el domingo como día sagrado. Rafael, sin embargo, no encontró ningún apoyo claro para esta creencia en la Biblia. En ningún momento las Escrituras afirman que adorar a Dios en 1200 domingo sea un signo de apostasía o condenación. Al contrario, Hechos 27 y 1 Corintios 16:2 muestran que los primeros cristianos ya se reunían en ese día. Además, Apocalipsis 13, que habla de la marca de la bestia, menciona aspectos como la sumisión a un sistema mundial de gobierno y la adoración forzosa a una figura de poder, algo mucho más amplio que la simple elección de un día para adorar a Dios. Para Rafael, esta interpretación parecía desviar el foco de lo que realmente importaba: la necesidad de una verdadera relación con Cristo, independientemente del día elegido para el culto. Al final de su análisis, Rafael se dio cuenta de que, aunque los adventistas respetaban profundamente la Biblia y fomentaban un estilo de vida sano y disciplinado, algunas de sus doctrinas suscitaban preocupación. Los adventistas creen que guardar el sábado es un signo de fidelidad a Dios y que el mandamiento de descansar en ese día específico debe seguir siendo cumplido por los cristianos. Para apoyar esta creencia, citan Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sin embargo, al estudiar el Nuevo Testamento, Rafael se dio cuenta de que los primeros cristianos no estaban obligados a seguir la ley mosaica del mismo modo que los judíos. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 2:16-17, por tanto, que nadie os juzgue por vuestro modo de comer o de beber, ni por las fiestas, ni por la luna nueva, ni por los sábados, que son sombra de lo que ha de venir. Además, Hechos 20:7 menciona que los cristianos se reunían el primer día de la semana, el domingo, para partir el pan y escuchar la predicación. Esto indicaba que el culto no se limitaba a un solo día. Superficial, necesitaba profundizar su comprensión de las Escrituras y buscar una visión más clara de la verdadera esencia del cristianismo. Fue entonces cuando se dirigió al corazón del Evangelio, la persona de Jesucristo. En su búsqueda, Rafael encontró un mensaje sencillo pero profundo en el Nuevo Testamento. La salvación no depende de la observancia de leyes o prácticas externas, sino de la fe genuina en Cristo y de una relación personal con Él. Jesús no vino a fundar una religión llena de reglas y rituales, sino a establecer un nuevo pacto de gracia. En Juan 3:16 dejó claro que, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este mensaje le impactó profundamente porque, a diferencia de las doctrinas que había investigado, no había ningún elemento de inseguridad ni condiciones para la salvación. La vida eterna se ofrecía gratuitamente a todos los que pusieran su fe en Jesús. Rafael sabía que esta visión del Evangelio estaba en completa armonía con la Biblia. Cuando leyó el famoso pasaje de Efesios 2:8-9, que dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe», se dio cuenta de que la salvación era un don de Dios, no algo ganado por méritos humanos o por observar reglas o rituales. Esta comprensión fue liberadora para Rafael. Se dio cuenta de que el Evangelio no necesitaba complicarse ni mezclarse con doctrinas adicionales, sino que su esencia era clara y accesible. No había necesidad de añadir nada más a la obra consumada de Cristo en la cruz. Con esto en mente, Rafael se dedicó a practicar el cristianismo en la vida cotidiana, en su vida personal, pero también en su forma de relacionarse con los demás.
y, con Dios, se dio cuenta de que lo más importante era vivir por gracia, tratando de reflejar el amor y la compasión de Cristo en todas sus acciones. A medida que Rafael experimentaba esta comprensión más profunda de la gracia y la verdad en Cristo, empezó a ver la importancia de mantener pura su fe, sin dejarse llevar por malas interpretaciones o doctrinas que añadían pesadas cargas. Reflexionó sobre las palabras de Jesús en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Este mensaje fue especialmente significativo para él, porque las enseñanzas que había encontrado en doctrinas alternativas parecían añadir peso a su fe, creando una carga de inseguridad y reglas constantes que seguir. Rafael se dio cuenta de que el Evangelio, en cambio, ofrecía un alivio que no dependía de observancias externas, sino de una confianza continua en la obra consumada de Cristo. Ya más maduro en su fe, Rafael sintió la necesidad de compartir su descubrimiento con quienes seguían inmersos en estas doctrinas alternativas. Aunque comprendía que muchos seguían sinceramente las tradiciones de la ciencia cristiana o de la Iglesia Adventista, también sabía que había que proclamar la verdad de la gracia y la salvación en Cristo. A través de su investigación, aprendió que la verdadera libertad no residía en seguir una serie de normas, sino en vivir según el Espíritu de Dios, guiado por el amor y la verdad. Recordó la instrucción de Pablo en Gálatas 5:1. Cristo nos hizo libres para que vivamos en libertad. Manteneos, pues, firmes, y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Rafael sabía que su misión no era juzgar a los demás, sino mostrarles la libertad que él mismo había encontrado en Cristo. Quería otros experimentaran la paz y la seguridad que da saber que la salvación es un don, no algo que hay que ganarse. Cuando Rafael compartió su viaje y sus nuevos conocimientos con amigos y colegas en la fe, se dio cuenta de que muchos estaban atascados en doctrinas que, aunque parecían basadas en la Biblia, en realidad distorsionaban el verdadero evangelio. Recordó algo que había leído en 2 Corintios 11, 3, 4, donde Pablo advertía de lo fácil que era engañar a la gente con un evangelio diferente. Rafael sintió que su responsabilidad como cristiano no era solo aceptar su propia salvación, sino también ayudar a otros a darse cuenta de cuándo estaban siendo desviados de una fe genuina en Cristo. No quería ser un mero crítico de doctrinas alternativas, sino alguien que señalara el camino hacia la verdad, que es Cristo. Sabía que muchas de estas doctrinas, aunque pudieran tener elementos de verdad, estaban distorsionadas en sus fundamentos, y que las personas que seguían estas creencias necesitaban ser confrontadas con la simplicidad del Evangelio, que es la confianza plena en Jesús, y no en prácticas externas o interpretaciones personales. Rafael comenzó entonces a ver la importancia de permanecer en una relación diaria con Cristo, a través de la oración, el estudio personal de las Escrituras y la comunión con la Iglesia. Comprendió que la fe no era algo que se viviera de forma aislada o superficial, sino algo que debía reflejarse en las actitudes cotidianas. Recordaba la exhortación de Santiago en Santiago 1:22, «Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Para Rafael, esto significaba que un cristiano no podía ser simplemente alguien que estudia o lee la Biblia, sino alguien que vive la palabra de Dios, reflejando el carácter de Cristo en todos los aspectos de su vida. También se dio cuenta de que los cristianos a menudo pueden caer en la tentación de buscar consuelo en creencias erróneas o prácticas religiosas que parecen más fáciles o claras, pero que en realidad les alejan de una relación profunda con Dios. Por último, Rafael sintió una profunda paz al darse cuenta de que su búsqueda de respuestas no había sido en vano. Se dio cuenta de que, independientemente de las interpretaciones erróneas que surgen a lo largo de la historia, el Evangelio de Cristo permanece inmutable y accesible para todos. Sabía que su papel como cristiano era vivir de acuerdo con esta verdad,
proclamando el amor de Dios y la salvación a través de Cristo, sin añadir condiciones ni obstáculos. Rafael recordó las palabras de Jesús en Mateo 28, 19, 20, donde encomendó a sus seguidores que hicieran discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que él había mandado. El Evangelio debía compartirse con sencillez y claridad, sin añadidos humanos que distorsionaran su verdadero mensaje. Al final de su viaje de estudio y reflexión, Rafael tomó una decisión firme: continuar su vida cristiana centrado en la palabra de Dios y en su relación personal con Cristo. Sabía que, aunque la búsqueda de respuestas teológicas era importante, lo más esencial era la transformación diaria a través de la gracia de Dios. Como escribió Pablo en Filipenses 3:8, «Por Cristo lo he perdido todo y lo considero basura, para ganar a Cristo». Para Rafael, seguir a Cristo no era solo una cuestión de comprensión intelectual, sino de entregarse y vivir el Evangelio de forma práctica y real. Estaba dispuesto a vivir una fe auténtica, fundada en el amor de Cristo, y a ayudar a otros a encontrar el mismo camino hacia la libertad y la salvación.